para poder ver los temas que siguen en el práctico, necesitamos otros conceptos más, aparte de el concepto de sucesos independientes. Ya vamos a ver, o sea, vamos a seguir trabajando con la independencia de sucesos, pero también necesitamos algo que va a ser justamente el teorema de la multiplicación. Bueno, antes de ver el teorema de la multiplicación, vamos a recordar nuevamente, porque esto ya lo vimos en la clase hace 2 clases atrás, ciertas propiedades de los sucesos independientes, que eran los siguientes. Primero que todo, nosotros habíamos dicho que dos sucesos se dicen independientes si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de esos dos sucesos. ¿Se entiende o no? Si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad del conjunto B o del suceso B. Bueno, una vez que habíamos hecho eso, habíamos visto bastantes ejemplos de cuando dos sucesos eran o no eran independientes. Y algo muy importante era lo siguiente: si dos sucesos son independientes, de modo que las probabilidades de A y de B son distintas de 0, entonces la probabilidad condicional de A dado B coincide con la probabilidad de A. Y la probabilidad de B dado que sucede A es igual a la probabilidad de B. Y habíamos hecho la demostración de estos. Habíamos hecho una demostración y la otra quedaba como ejercicio para que la hagan ustedes porque era análogo. Bien. Y después habíamos visto el teorema 2. El teorema 2 nos dice lo siguiente: si dos sucesos A y B son independientes, entonces A y B complemento también serán independientes. A complemento y B complemento son independientes. Y A complemento y B son independientes. Eso lo que nos dice es si A y B son independientes, cualquiera de las combinaciones de hacer A con el complemento del otro también van a ser independientes, y obviamente van a ser independientes A complemento y B complemento. ¿Qué significaría eso a la larga? Y bueno, que por ejemplo, si yo me fijo en el inciso 2, que A complemento y B complemento son independientes, ¿qué me va a decir? Me va a decir lo siguiente. Esperemos que se abra el editor. Básicamente nos va a decir que la probabilidad de quién, de A complemento con quién, intersección B complemento, va a ser igual a quién, a la probabilidad de A complemento multiplicada por la probabilidad de B complemento. ¿Se entiende o no? Eso significa que A complemento y B complemento sean independientes. ¿Y el 1 cómo se leería? Si A y B complemento son independientes, ¿cómo leeríamos el inciso 1? ¿Qué pasaría entonces? La probabilidad de quién, de A intersección con quién, con B complemento, va a ser igual a quién, a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B complemento. ¿Se entiende o no? Y el último, bueno, el último nos dice A complemento y B son independientes. Entonces, si se cumple lo tercero, la probabilidad de quién, de A complemento intersección B va a ser igual a la probabilidad de A complemento multiplicada por la probabilidad de B. Entonces se entiende eso de la propiedad o el teorema 2, que nos garantiza que si yo de entrada sé que dos sucesos son independientes, entonces los complementos también son independientes, y si tomo un complemento con el suceso original, esos también van a ser independientes. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Sabrina? Sí, profe. ¿Carolina? ¿Se escucha? Sí, profe. Bien. ¿Matías? Sí, profe.
Bueno, entonces con eso podríamos hacer, estábamos el otro día, habíamos quedado en el ejercicio del práctico. Y justamente sabía que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que sabiendo que la probabilidad de que un jugador A dé en el blanco era un cuarto y que la probabilidad de que el jugador B dé en el blanco es de 2/5, lo primero que nos pedían calcular era la probabilidad de que el jugador A o el jugador B den en el blanco. Eso básicamente era la probabilidad de A y el O. ¿Cómo se traducía en los conjuntos? El O, ¿qué me denotaba? ¿O cómo lo leía el O? La unión. Unión B. Y bueno, práctico número 2. Probabilidad de A unión B es igual a ¿quién? A probabilidad de ¿quién? ¿Cómo sería esta cuenta? Probabilidad de A más probabilidad de B. Probabilidad de B. Ahora, menos la intersección probabilidad de la intersección de A intersección B. De A intersección B. Bueno, sí, así es. Está bien, perfecto. Pero nosotros ya habíamos pensado lo siguiente. Si yo tengo dos personas que están jugando a dar en el blanco, y bueno, tiene sentido común pensar que los jugadores, o sea, que un jugador A dé en el blanco es independiente a que el jugador B dé en el blanco, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Lo habíamos pensado así. Sí. O sea, no importa si el jugador A da en el blanco o no, eso no condiciona a que el jugador B dé en el blanco o no. Entonces, los sucesos A y B son como independientes, por lo tanto, esto lo podía escribir como ¿quién? La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de ¿quién? De A multiplicada por la probabilidad de B. Y bueno, y de ahí ya habíamos hecho las cuentas, ¿se acuerdan o no? Porque todos estos son datos. ¿Se entiende o no? La probabilidad de A es ¿cuánto? Un cuarto, mientras que la de B es 2/5. ¿Se entiende o no? Ahora vamos con el inciso 2. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador A o el jugador B no den en el blanco? En realidad está un poquito medio raro la expresión. Sería así. O sea, la expresión correcta, lo más correcta posible sería la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador A no dé en el blanco o el jugador B no dé en el blanco? Pero bueno, le puse acá yo no den en el blanco. Puede ser que los confunda, pero si el suceso A era dar en el blanco, ¿cuál será el suceso que el jugador A no da en el blanco? ¿Quién sería entonces? O sea, A era que el jugador da en el blanco, ¿se entiende o no? Entonces, si yo digo el jugador no da en el blanco, ¿qué suceso sería con respecto a A? ¿B? No. No, porque A y B no tienen relación. ¿Vacío? No. Piensen mejor. Concéntrense en el A, déjenlo de lado al B. Yo le digo, la probabilidad de dar en el blanco es de un cuarto. Entonces, la probabilidad de no dar en el blanco, ¿qué suceso sería si al A, si dar en el blanco lo llamé suceso A? ¿Qué sería? A complemento. A complemento. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que no den el blanco, que sería el complemento de A, o, de nuevo, o va a ser que unión, el jugador B tampoco dé en el blanco,
Y entonces, ¿cuál va a ser acá el conjunto o el suceso? No va a ser B, sino va a ser ¿quién? B complemento. B complemento. Bueno, pero esto va a ser igual a ¿quién? Según lo que sabemos, nuevamente va a ser la probabilidad de ¿quién? De A complemento más ¿quién? La probabilidad de... ¿Quién seguiría ahora? De B complemento. De B complemento menos la probabilidad de ¿quién? De A complemento por B complemento. Por B complemento. Por la probabilidad de B complemento. No, pero todavía no nos vamos tan rápido. ¿Cómo sería? Vamos paso a paso. A intersección B complemento. Intersección. Después vamos a decir que... así primero. ¿Bien o no? Bueno. La probabilidad de A complemento, si la probabilidad de dar en el blanco es un cuarto, ¿cuánto será la probabilidad de no dar de A complemento? A ver, vayan haciendo las cuentas ustedes que ya deberían saber. ¿Cómo saco la probabilidad del complemento de A? ¿1 menos un cuarto? 1 menos un cuarto. La pongamos entre paréntesis. 1 menos un cuarto. Más la probabilidad de B complemento, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la de B? 2 quintos. 1 menos 2 quintos. 1 menos 2 quintos. Menos, perdón, acá. Ahora viene esta parte. Pero bueno, ¿qué sé? Que por el teorema ¿cuánto? El teorema 2, si los primeros sucesos eran independientes, entonces A y B complemento, ¿cómo van a ser? ¿También van a ser? ¿Qué dice ahí? ¿Que van a ser independientes o no? ¿Sí o no? ¿Se ve eso o no? Entonces, Sí. acá A complemento y B complemento también son independientes, por lo tanto esto lo podría reemplazar. Podemos hacer incluso un renglón más, ¿no? Para, a ver, hagamos este renglón. ¿Qué significa? Que vamos a copiar todo esto para hacerlo bien prolijo. Y acá, ¿qué vamos a poner? Ahora sí vamos a poner lo que decía Sabrina. Probabilidad de A complemento multiplicada por ¿quién? Por la probabilidad de B complemento, ¿o no? ¿Todos entienden por qué o no? Porque estos dos sucesos también son independientes, porque ya sabíamos de entrada que A y B eran independientes. Entonces, por este teorema, el teorema 2, A complemento y B complemento también van a ser independientes. ¿Se ve o no? Entonces ya tenemos esto. Entonces acá podríamos reemplazar cuánto era la probabilidad de A complemento. Y bueno, claramente es... Acá hemos puesto, ¿no? 1 menos... ¿cuánto? Un cuarto multiplicado por la probabilidad de B complemento, que es 1 menos... ¿cuánto? 2 quinto. ¿Vamos bien o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora hay que hacer las cuentas. 1 menos un cuarto, ¿cuánto es? Es 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. Más 1 menos 2 quintos. 3 quintos. 3 quintos. Y entonces acá pongo menos ¿cuánto? 3 cuartos por 2. 3 quintos. 2 quintos. 3. 3 quintos era. Hace rato estaba hablando solo, profe. No había dado cuenta que estaba apagado el micrófono. Ah, Quizá la me dije. por 3 quintos, ¿no?
Ahí está. Bueno, seguimos haciendo cuentas. ¿Cuánto nos queda acá? Bueno, 3 cuartos más 3 quintos menos, ¿cuánto acá nos queda? 3 por 3, 9, 4 por 5, 20. 20. ¿Común denominador? ¿Cuál es el común denominador? 5, ¿Cuánto? 20. 20. 20. 20. 20 dividido 20. 4 5. por 3 es 15. 15. Más 20 dividido 5, 20. 4. 4 por 3 12. menos 20 dividido 20, 3. 1. 1 Sí. por 9, 4. 9. 9. Bueno, hacemos la suma. ¿Cuánto nos da esa suma de arriba? 18. 18. 15 más 12, 27 menos 9. Ajá. 18. 18 sobre No tengo 20. calculadora. 18, 20 hago. 9 décimos. 9 décimos. Décimos. Y listo. Bueno, ahora nos falta el tercer ejercicio o inciso, que es la probabilidad de que el jugador A dé en el blanco o el jugador B no dé en el blanco. Entonces yo sé que el A da en el blanco, pero el B no da en el blanco. Entonces me están pidiendo que la probabilidad de quién, de A unión con quién. La probabilidad B de complemento. De A con quién, Con B complemento. con B complemento. Entonces nuevamente esto va a ser ya como que se nos tiene que la probabilidad de quién, de A más quién, la probabilidad La de B complemento. de B complemento menos la probabilidad de la intersección de A con B complemento. Ah, bueno, pero la probabilidad de A ya la teníamos, ¿o no? ¿Cuánto era la probabilidad del suceso A? Era un cuarto, ¿sí o no? La probabilidad de B complemento también la teníamos, la hemos calculado acá, ¿o no? Era esto, que es 1 menos 2 quintos, que era 3 quintos, ¿o no? ¿Sí o no? Y ahora viene menos. Bueno, acá antes nuevamente podemos hacer, antes de hacer esto, hagamos el pasito a paso para que ustedes vean. Acá nos quedaría probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de quién, del producto, ¿no? De A con probabilidad de B complemento, ¿sí o no? ¿Y por qué va a suceder? ¿Por qué puedo escribir que esta probabilidad de acá es igual a esta? Porque yo sé de entrada que los sucesos A y B son como independientes, ¿o no? Y si A y B son independientes, A y B complemento, ¿cómo son? Son también independientes por el inciso 1. ¿Se ve o no? Entonces, esta probabilidad es igual al producto de las probabilidades. O sea que acá voy a tener, ¿cuánto? La probabilidad de un cuarto por la probabilidad de 3 quintos. Hacemos la cuenta. Un cuarto más 3 quintos menos 3 sobre 20, ¿no? Común denominador. ¿Cuánto es el común denominador? 20. 20. 20 dividido 4 5. por 1 5. más 20 dividido 5,
4. Por 3. 12. Menos 20 dividido 20. 1. Por 3. 3. 3. Bueno, hacemos la cuenta. Abajo sabemos que tenemos el 20 y arriba 5 más 12. 17. 17 menos 3. 14. Bien. Divido por 2. Nos da ¿cuánto? 7 décimos. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Vamos bien o no? Bueno. Entonces miren todo lo que pudimos hacer, todas las cuentas que pudimos hacer, sabiendo solamente que, primero que todo, la definición de suceso independiente, y segundo, sabiendo el teorema. ¿Se entiende o no? Para el próximo parcial, si quieren obtener el total del puntaje, no me tienen que poner por teorema 2, me tienen que decir qué dice el teorema. ¿Se entiende o no? Lo recalco porque, bueno, ya pasó que en el parcial segundo se les preguntó justifique por teorema 2, por teorema 5, pero bueno, ¿qué dice el teorema? Hay que decir, aunque sea con palabras, chicos. No es necesario que utilicen el lenguaje simbólico, pero con palabras tienen que poder expresar lo que quieren decir. Bueno. Y otra cosa que teníamos que recordar era cuando tres sucesos eran independientes y se cumplen tres cosas. Si se cumple que 2 a 2, las probabilidades de las intersecciones me dan los productos de las probabilidades. Y por último, la probabilidad de la intersección de los tres es el producto de las tres probabilidades. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Tenemos que, y eso vuelvo a recalcar porque son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ir a hacer un parcial o de ir a presentar un práctico. Tienen que saber leer bien la consigna porque incluso ese día, antes de que comience el parcial, yo les dije a ustedes, había un cartelito ahí antes de que comiencen que decía: lea atentamente las consignas y lo que se les pide. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando vamos a eso de que lea atentamente las consignas y lo que se les pide, es porque muchas veces ustedes escriben de más o hacen algo que no tiene nada que ver, o sea, con lo que se les está pidiendo en la consigna. Y algunas veces uno dice, el ejercicio estaba larguísimo. Claro, bueno, obviamente que el ejercicio estaba larguísimo porque capaz que le habían pedido que enuncien propiedades y ustedes se pusieran a enunciar y a demostrar. Capaz que las demostraciones... Sí, eso me pasa. Bueno, entonces tienen que saber, porque ustedes el día de mañana también van a ser profesores, ojalá que lleguen a ser docentes, y ustedes también le tienen que exigir a sus alumnos lo mismo. ¿Se entiende o no? Y ahí se van a acordar del profe que decía qué jodido que era el profe, ¿no? Qué rompequinotos que era. Bueno, pero porque a ustedes también les va a pasar lo mismo. A ustedes algún día les va a tocar estar en mi lugar. Y obviamente ustedes también les van a exigir a sus alumnos, ¿se entiende o no? Y bueno, tienen que ir aprendiendo. Yo tampoco no les voy a decir, no es que tuve mis errores cuando fui estudiante, pero lo cometo una vez y uno, bueno, se acuerda de cometerlo una vez y ya generalmente, como dicen, bueno, el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Porque bueno, uno comete una vez. ¿Y saben cuándo no se acuerdan bien? Cuando por cometer el error le ponemos 0 puntos. Entonces ahí se acuerdan para toda la vida. Que no tienen que hacer ciertas cosas. Así que... Entonces, una cosa, por ejemplo, acá sería lo siguiente. Yo les puedo pedir dos cosas con respecto a
independencia de tres sucesos. Porque claramente verificar que tres sucesos son independientes hay que verificar cuántas condiciones. ¿Cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4. ¿Se ve o no? Tendría que verificar 4 cosas. Uy, qué largo que se hace verificar cuando tres sucesos son independientes. Y no, porque puede ser que yo les diga, decida si los tres sucesos son independientes, o analice si los tres sucesos son independientes, o averigüe si los tres sucesos son independientes. Entonces la misma palabra me está diciendo, usted no conoce o no sabe si los sucesos son independientes. Para eso tiene que ver que se verifique la condición 1, la condición 2, la condición 3 y la condición 4. ¿Se entiende o no? Distinto es que me digan, se sabe que los tres sucesos son independientes. Entonces, si a mí me dicen, sabiendo que los tres sucesos son independientes, o teniendo que los sucesos son independientes, o se ha probado que los sucesos son independientes, o se tiene que los sucesos son independientes, no tienen que ponerse a probar las condiciones, sino que ustedes ya saben que estas 4 igualdades seguro se van a cumplir. ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy queriendo decir? En el primero caso, ustedes no saben si son o no independientes, por lo tanto tienen que ponerse a verificar la primera igualdad, que está acá, la segunda igualdad, la tercera igualdad y la cuarta igualdad. Una vez que verifican las 4 igualdades, recién están en condiciones de decir el suceso o los tres sucesos son independientes. Otra cosa distinta es que yo les diga, sabiendo que o teniendo que los sucesos son independientes, entonces ustedes ya saben que estas 4 igualdades, se cumplen. Entonces las pueden usar, ya las pueden usar libremente. Esa es la diferencia, por eso les digo en que cuando tienen que saber analizar bien los verbos. ¿Se entiende o no? Una cosa es sabiendo que y otra cosa es analice. O sea, bueno, en el primero ya sé que son independientes, en el otro todavía no sé, tengo la incertidumbre, entonces me tendré que poner a verificar las igualdades. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el práctico nos van a decir algunas veces, bueno, se sabe que los sucesos son independientes, entonces ya puedo aplicar todas las igualdades porque sé que se van a cumplir. Bueno, ¿y qué?